Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 69. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña hoy sí Pere la Regula. Hola, ¿qué tal? Aunque Hola, con esta mega voz de cazalla. Era lo primero que iba a decir, que bueno, sabéis los que nos sigáis habitualmente que el viernes grabé yo dando el tostón 15 minutos de cosas que igual no tenían demasiado interés, pero bueno, ya está aquí con nosotros. No, a mí me gustó mucho el programa. Y bueno, pues sabéis que él es el que nos explica temas fotográficos y eso, y bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción del programa de hoy. Para empezar, pues como siempre, para no perder la costumbre, decir que bueno, yo soy Fran Valverde, trabajo en Estudio Lightroom, que es un estudio de fotografía con servicios para alquiler, para fotógrafos, aficionados y profesionales. Y Pere la Regula es fotógrafo de moda y publicidad, con muchísima experiencia en talleres, más de 150 talleres y más de 1.500 alumnos. La coña de siempre. Sí, ahora ya voy mezclando los números, pero bueno. Y nada, estos últimos programas, pues eso, hemos ido diciendo que empezaríamos un nuevo curso. Hace poquito hemos acabado con el curso de iluminación para fotografía y lo que queríamos era empezar un nuevo curso y va a ser el de flujo de trabajo para fotógrafos en Lightroom. Entonces, este primer programa pues va a ser un poco una vista general de todo el trabajo. Haremos una introducción a qué es esto de Lightroom. Entonces, bueno, si nos da algo de tiempo, pues empezaremos con el módulo biblioteca, pero bueno, en principio hoy es el repaso general a una visión general de todo lo que se puede hacer en Lightroom y de qué os puede ayudar. Probablemente la mayoría de vosotros ya trabajéis con Lightroom y sigáis, si no este flujo de trabajo exactamente, pues alguno muy parecido. Bueno, yo lo que intentaré durante el curso es explicaros cómo lo utilizo yo. Sí. Porque dentro de los posibles flujos de trabajo hay peculiaridades a la hora de trabajar y cada uno pues más o menos se organiza como puede. Hacer una cosa antes, ahora la verdad es que llevamos media hora ya hablando antes del programa, pues yo preguntándote también cosas de, oye, ¿cómo importarías esto? ¿Cómo catalogas o cómo hacer las palabras clave? Supongo que además los que venimos de Lightroom desde la primera versión teníamos muchas limitaciones y conforme han salido novedades nos hemos ido apuntando a esas novedades porque nos han ido solucionando flujo de trabajo. Entonces hay mucha gente que empieza de cero y no tiene claro exactamente cómo hacerlo y lo hace por defecto, ¿no? Y por defecto es un caos. Muy bien, pues nada, se trata un poco de eso, de que sepáis un flujo general y bueno, y programa a programa pues iremos profundizando en todas las opciones. Entonces también os quería decir, sabéis que hacemos talleres de fotografía los sábados por la mañana o media jornada o jornada completa, y para el tema de Lightroom pues tenemos el taller de Lightroom y en el caso de Lightroom, como os comento, pues va a ser el 8 de abril. El 8 de abril del 2017 pues va a ser un taller de un día completo y bueno, podéis directamente apuntaros pues para que podáis estar aquí físicamente y con el ordenador y eso pues se puede hacer. Sí, hay una serie de cosas que aunque las veremos en el curso, claro, es que no es lo mismo aquí visualmente hablado. Va a ser un poco más complicado. Efectivamente. Pero a mí lo que más me preocupa, como en cualquier curso, es precisamente que le saquéis partido y para ello es imprescindible vuestras preguntas. Entonces en un taller es más fácil. Claro. De todas formas, aquí, como siempre os decimos, os emplazamos a hacernos preguntas, las que queráis. Guardaros, ya sabéis que poca cosa. El otro día, por ejemplo, me hicieron una pregunta nos hicieron una pregunta en un podcast sobre una persona que tenía Bridge y quería pasar todo lo de Bridge a Lightroom. Bueno, decirle que la última versión de Lightroom, el CC, el 2016-8, creo que es la última, y si no, ahora os lo confirmo,
porque tengo la última, o sea que la versión 2015-8, que es la última de CC, ya viene desde un par de versiones o 3 anteriores, pero en esta, por ejemplo, puedes importar directamente toda la información del catálogo de Bridge, incluso palabras clave, etiquetas, todo lo que hayas puesto al Lightroom sin problemas. No tienes que hacer nada. Muy bien, pues nada, eso. Incluso puedes pasar cosas de Aperture. O sea que está muy logrado. Aperture, que hace años ya que no se utiliza, pero bueno, por eso. Entonces han unificado todo. O sea que lo tenéis fácil. Más cositas, consideraciones previas, que ya tenía ganas de decir algo así. Consideraciones previas. Vale, vamos. Bueno, deciros, por si no lo sabéis, que Adobe ya hace 1 año y medio, 2 años, yo diría que hace un par de años. Que hace más, pero ahora lo ha centrado en fotografía. Pues fíjate. Tiene los paquetes online. ¿Qué quiero decir el con cloud. eso? Creative Cloud. Claro, tiene una aplicación que se llama Creative Cloud, la cual puedes descargar y decir, oye, me interesa el paquete únicamente de Lightroom y de Photoshop. El paquete que él dice fotografía. De fotografía. Entonces, el de fotografía tiene esos 2 productos. A mí me parece una pasada porque ya, o sea, está en 14.95 o en 14.95 y tenéis 2 licencias. Claro, tienes, o sea, puedes poner 2 ordenadores, 2 puestos de trabajo. Entonces, o sea que si tenéis un estudio donde hay 2 fotógrafos, con 14.95 al mes, claro, si tenéis un amigo, pues podéis compartir la licencia y, hombre, 7,5 euros, 8 euros. Bueno, en teoría eso no se puede, pero ¿no se puede eso? Bueno, no se puede porque hay un propietario solo. Yo es que ya estoy pensando en Netflix y Netflix. Sí, claro. Todo esto, pues, no, pero es cierto, o sea, si sois 2 amigos que trabajáis, pues un mes paga uno, un mes paga el otro y ya está tú. A ver, yo sé, la mayoría lo sabréis, pero ostras, el que no lo sepa, pues es una posibilidad real y bueno, y buenísima, que nunca se ha podido permitir. Hombre, de pagar antes 300 y pico euros solo por la licencia de Photoshop, que además era una licencia que te soportaba los cambios de subversión, pero no los cambios de versión. No, que tenías que hacer un upgrade. Una al año no, pero una cada 2 años. Pero cada 2 años tenías que pagar igual 150 o 200 euros más. Era una locura. Y aquí, ahora mismo, tenéis serían 160 euros los 2 productos todo el año, todas las versiones que saquen, todas las actualizaciones, y no os preocupáis nunca más. Empieza a valer la pena. Luego hay la otra opción, que es el paquete completo de la suite de Adobe, que son 69 euros, que bueno, ya no está tan bien, claro, de precio. Bueno, pero claro, si está Dreamweaver, está todo. Todo el InDesign, está el Premiere también, para poder hacer edición de vídeo. Claro, en principio, a ver, ya sabemos todos que bueno, es relativamente cómodo y fácil, pues la palabra prohibida de pirateo y tal, pero yo creo que hay ciertas cosas que vale la pena ya empezar a mirárselas. Sí, más que nada porque te evitas tener errores tontos de que se cuelga el programa o porque las actualizaciones no están bien, o el tema es de al intentar capar la licencia, pues claro, cuando hay cualquier problema Adobe no lo ve, entonces no lo puede solucionar. Y muchas veces son casos particulares y el soporte la verdad es que vale la pena. Pero bueno, independientemente que Adobe no nos paga nada tampoco, o sea, una pequeña podría pasarse la licencia gratis después de esto. Que me hacía a mí gracia decir, porque es cierto que a veces estamos un poco despistados y a lo mejor a alguno le ayuda. Y luego hay una cosa que está muy bien, que antes lo estaba mirando, que es para escuelas. Han hecho un paquete de escuelas que es el 40% de descuento sobre el paquete completo. O sea que está de puta madre. Muy bien, Pera, pues nada, si eso se trata hoy de tener un poquito de visión general de qué es lo que podemos hacer con Lightroom con respecto a nuestro flujo de trabajo, claro, desde el momento. A ver, de entrada, ¿qué es Lightroom como herramienta? Para un fotógrafo es una herramienta básicamente de clasificación. O sea, nos va a ir muy bien porque nos va a permitir clasificar nuestros trabajos, etiquetar nuestros trabajos, ponerles palabras clave, que luego nos resulte más fácil encontrar una foto concreta porque nos la han pedido, porque nos interesa a nosotros nuestro propio portfolio. Sin Lightroom te obligas a revisar muchísimas fotos. Sí, claro, hablamos de... Yo tengo 60.000 fotos, pero igual tú tienes 100 y pico mil o 200.000 fotos ya. Y yo tengo más. Claro, es que... Yo tengo más. Llega un momento en que los catálogos... Ahora mismo tengo 21 teras en discos. Claro, es que es una locura. Que es una locura. De eso hablaremos, y eso que borro fotos, muchas fotos las borro.
O sea, borro fotos que, por ejemplo, cuando ha pasado unos meses, normalmente espero entre 3 y 6 meses de la entrega de un trabajo, claro, entonces elimino las fotos que no he entregado al cliente, porque que no se le despierte. A veces lo aguanto un año en algunos trabajos más complejos, que no se le despierte aquello de, ostras, ¿y no tendrás una foto concretamente que salga esto así? Y entonces... Bueno, porque vuelves a cobrar, o sea, pensar en ello, ¿eh? Claro. O sea, si no, no las guardaría nunca. Y entonces lo que hago es luego, cuando ha pasado un tiempo prudencial, todas las que no he utilizado porque el cliente no se las he entregado ni al cliente, ni me interesan a mí para mi portfolio, las elimino. Vale. Hay que ir haciendo limpieza, si no es brutal. Pero tener catálogos de 30, 40 o 50.000 fotos es bastante frecuente. Sí, empieza a ser frecuente. Muy bien, pues nada, que te he interrumpido. Sigue la idea general o la visión general de Lightroom, ¿eso qué es? Nos permite de entrada tener, por eso hay el primer módulo de interés, que es el módulo de biblioteca, una biblioteca de fotos. Y claro, una biblioteca, si no la organizamos, luego no encontramos nada. Y nos da una serie de herramientas para organizar nuestro trabajo de una forma más o menos coherente. Eso depende mucho de vosotros, de cómo lo hagáis. Yo os diré cómo lo hago yo durante el curso, y así, bueno, podéis sacar vuestras propias ideas a partir de eso, o hacer lo mismo que hago yo, o una cosa totalmente contraria. Okay. Lo siguiente es las capacidades que tiene de Camera Raw. De edición. De hacer niveles, o sea, hacer curvas, lo mismo que haría con Photoshop, con el Raw. Pues jugar con las curvas, la exposición, el contraste, luces altas, sombras, etcétera, ¿no? Incluso jugar con la propia curva de contraste o con el perfil de color y una serie de cosas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que nos permite, por ejemplo, igualar fotos con mucha facilidad. Dentro del módulo biblioteca, yo puedo seleccionar, pues imaginaros que tenéis 100 fotos y os dais cuenta de que tenéis 30 fotos que tienen menos exposición que el resto. Y esa exposición, pues igual es un tercio. Pues seleccionáis todas esas, le dais a subir un tercio y directamente las igualáis. Además, la ventaja es que lo veis en rejilla y podéis hacerlo visualmente, ir cuadrando que todas queden igual. Eso simplifica mucho la gestión del Camera Raw, porque el Camera Raw es muy pedestre. Si lo hacéis desde Photoshop, vais prácticamente foto a foto. Podéis ir copiando ajustes, pero no es tan visual, es un poco más toca narices. Pero es exactamente el mismo motor. Sí, todo esto ya es el mismo motor. El Camera Raw es el mismo para Photoshop que para Lightroom. ¿Vale? Y bueno, además, antes, por ejemplo, había un cierto retraso con el tema de las versiones de nuevas cámaras, pero ahora no, ahora es muy rápido. De hecho, antes de que salga la cámara al mercado ya está el Camera Raw. Ya está el Camera Raw. Porque ya ha recibido la información del RAW del fabricante. Sí, además, al principio, pues con los fabricantes era difícil porque iban cambiando el RAW mucho entre un modelo y otro. Ahora está más estable. Ahora no, ahora el RAW es mucho más estable en cuanto a cabeceras y tal, entonces a Adobe le cuesta muy poco implantarlo. Sí, nos pasó hace poco, creo que lo comenté en un programa con la Mark IV, con la 5D Mark IV de Canon. Nos pasó que intentábamos abrir las fotos, no había manera. Digo, qué raro que el Lightroom no las abra y tal, y era porque no habíamos actualizado la versión. Entonces, claro, si se tiene actualizado y eso, no vais a tener ningún problema con ningún modelo que compréis moderno. Sí, pero además como tampoco nos compramos cámaras cada día. Efectivamente. O sea, al final la actualización de Camera Raw tiene sentido pues muy de vez en cuando. La ventaja del cloud, del Creative Cloud, es que se actualiza solo y te olvidas. Sí. Si no tienes Creative Cloud, pues bueno, te dará un aviso y lo haces tú. O sea, eso de vez en cuando, pues... No, igualmente, yo lo tengo configurado, supongo que se podrá automatizar, pero lo tenemos configurado aquí en el estudio para que no se actualice sin que se lo digamos nosotros. Por aquello de que esté trabajando una actualización durante un mes. Bueno, pero eso pasa con software nuevo. Sí. Cuando es un cambio de versión, vale, pero cuando es una actualización de versión, no suele dar problemas porque los cambios son menores, es solucionar errores, básicamente. Y de hecho, Adobe quizá es de los fabricantes más estables. Sí, es verdad. Y por ejemplo, para los que somos de Mac, en Mac, aunque tienen sus guerras, Adobe y Mac, sí que las tienen, pero precisamente en Photoshop y en Lightroom
os diría que van no bien, más que bien. Sí, históricamente hubo una versión, algún año recuerdo yo de Photoshop que costaba... Tuvieron una enganchada Adobe con Mac con el tema de PDF. Claro, tenían ahí la guerra del Flash también. Y del Flash. Bueno. Que no quería soportar, los navegadores de Mac no soportaban Flash. Y entonces tenían una guerra ahí del copón. Pero bueno, hace 3 o 4 años que se pusieron al día, creo, más o menos. Y desde entonces, porque es una guerra antigua, lo del Flash. Sí, es que ya hace... De todas formas, Flash es un formato... Ya está en desuso, muerto, de decadencia, bastante muerto. Así que al final Mac tenía razón. Vale, visto, Apple tenía razón. Sí. Así que, bueno, total. Volviendo al Lightroom. El primer módulo, como os decía, es el de biblioteca, que nos permite organizar nuestro trabajo. Luego veremos cómo lo hacemos dentro de catálogos, colecciones. Hay una serie de cosas que son muy interesantes. El siguiente módulo es el módulo de revelar. Básicamente es cómo trabajar foto a foto. O sea, si decíamos que en el biblioteca podemos seleccionar varias fotos y mover a todas las curvas de forma igual, en el módulo revelar es para hacer esos ajustes concretos a cada foto, no solo a nivel de curvas, que ya hemos hecho la mayor parte en biblioteca en la mayoría de casos, sino que además tenemos una serie de artilugios que nos van muy bien. El primero y más interesante pues son los pinceles, en los cuales podemos coger y pintar zonas para subir el contraste de esa zona, bajar luces altas, bajar sombras. O sea, trabajar ya por zonas directamente en la fotografía, cosa que en las primeras pintando versiones además, era imposible. No. Yo creo que a partir de la tercera o la cuarta. En la primera ya había pinceles, pero eran muy pedestres. Pero no se parecían nada. Y por ejemplo había pinceles y degradados, pero por ejemplo y el ojo rojo. Luego aparecieron el clonar, el filtro elíptico, una serie de cosas que van muy bien. Entonces aquí es donde empezamos a jugar un poco con cosas más concretas de cada foto. Pues por ejemplo, los canales de color. Podemos ir jugando pues, con la saturación de cada color. Podemos hacer una cosa que es muy divertida, que ya os lo explicaré, que es el dividir tonos. Decir, oye, en luces altas cámbiame los tonos por este. En sombras cámbiame los tonos por este. Podéis hacer unos virados muy divertidos. Sí, esto en vídeo se hace mucho. Esto es muy divertido. Es chulo, esto en Photoshop cuesta mucho. Cuesta mucho hacer. Y aquí es muy fácil. Por ejemplo, el tema de máscaras de enfoque lo han mejorado muchísimo desde la primera versión. Antes teníamos una máscara de enfoque muy pedestre. Y ahora tenemos una máscara de enfoque francamente muy buena, comparada incluso a lo que podremos hacer luego en Photoshop, en el caso de que seáis muy puristas en ese sentido. No, la verdad es que es absurdo hacerlo en Photoshop. Lo podéis hacer aquí perfectamente porque podéis controlar tanto la cantidad del enfoque como el radio, como el detalle y la máscara, que este concepto es fundamental, es decirle a una foto de forma gráfica, o sea, visualmente, qué zonas quiero aplicar el enfoque y qué zonas no, desplazando la máscara, ¿no? Mira, esto lo desconocía. Y eso está muy bien. Entonces, conforme vamos subiendo la máscara, él se va centrando en los cambios de contraste más extremos. Y, por ejemplo, podemos hacer que la máscara se aplique en los ojos, contorno de nariz y boca, pero en el resto de la cara no, para que no afecten la piel, ¿no? Luego, lo que son correcciones de lente. Las correcciones de lente ya vienen por defecto, muchas. Entonces podéis coger y ya asume que se ha hecho con tal cámara, con tal objetivo, en tal focal. Sí, esto al principio no estaba, pero ahora es una maravilla. Esto cuando apareció, creo que es la versión 1.1, 1.2. Sí, algo así. Había muy pocos objetivos, ahora hay miles. O sea, ahora están todos los de formato medio, que antes no estaban. Y entonces corregéis, por ejemplo, deformaciones asféricas, efectos, por ejemplo, como aberraciones cromáticas, 1000 cosas, ¿no? Y luego podéis jugar además en manual, que en manual es muy divertido. Podéis jugar con la corrección de halos de forma manual. Si por ejemplo vuestro objetivo tiene un límite en cuanto a corrección, pues, y en ese caso concreto sale otro tono, pues podéis variar el tono, ¿no? Porque también depende del fondo. Luego tenéis las funciones de transformación, que esto está muy bien, porque podéis jugar con los ángulos, podéis corregir, por ejemplo, de forma sencilla, puntos de fuga extremos, haciendo pues que cuadre la foto, que varíe el ángulo, e incluso hacer correcciones esféricas también. Ni sabía que lo tenía ya, Lightroom lo hacía todavía en Photoshop. No, esto es fantástico, pues lo hace muy bien. O sea, fijaros que hay una serie de cosas que sustituyen a Photoshop directamente.
Y luego está, bueno, el tema de efectos, viñetas, grano, reducción de ruido, bueno, todas estas cosas están muy bien. Y una de las cosas que menos atención le presta a la gente y que es más interesante tenerlo claro es la calibración de la cámara. Sí. Cuando tenéis una cámara normalmente no os preocupa mucho porque solo hacéis fotos con una cámara y entonces todas las fotos quedan igual. Los colores no cambian. Pero en mi caso yo trabajo con 2, 3 cuerpos y no dan el mismo color. No lo dan porque el sensor es diferente, el firmware que tiene cada sensor y cada procesador es diferente y igual en una lo veo en rojo y en otra lo veo magenta, la misma ropa. Entonces una de las cosas interesantes es que os podéis hacer perfiles asociados a cámara con correcciones de color para que os cuadren. Incluso utilizar herramientas como X-Rite para temas de color, para cartas de color y importarlas a la calibración de color. Yo sobre eso lo tenéis perfecto. Podéis, si hacéis bodegón es fundamental. Es fundamental, sí. Yo te iba a proponer de hacer un día un programa especial ya con vídeo para, aquí somos un estudio de fotografía, coger las 3, 4, 5, bueno, tenemos más de 3 o 4, coger unas cuantas cámaras de las que tenemos e intentar que nos den el mismo color cada una de ellas. Hay que hacer un perfil para cada tipo de iluminación, eso sería lo ideal. O sea, habría que hacer uno, pues por ejemplo, para luz día, otro para estudio, ¿vale? Mínimo por lo menos hacer esos 2 perfiles y con 2 cámaras distintas o 3 y poderlo enseñar y tal, y lo hacemos aquí. Eso además se ve enseguida, si cogéis 2 cámaras y hacéis una foto con la misma luz, con las 2 cámaras, a una carta de color, veréis que no os cuadra del todo. De todas formas, como ventaja, que sepáis que desde ya hace unas cuantas versiones, antes tenían solo algunas cosillas, la calibración de cámara ya incluye los perfiles que tienen las propias cámaras. Por ejemplo, la gente de Nikon pues verá el BB, el no sé qué, el landscape, tal. Y en Canon igual, verán el estándar, el portrait, los verán igual. Entonces, en teoría, esos perfiles de calibración de cámara cuadran en todas las cámaras. Vale. En teoría. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si cogéis el estándar de Canon o el estándar de Nikon, cuando se lo aplicas, tengáis una 5D o una 1D, debería dar el mismo color. Vale. Pero ¿qué pasa? Si tenéis una Canon y una Nikon, ya no va a ser así. Cada una da el suyo, da su nivel de rojo y no siempre es exactamente el mismo nivel de rojo. Por poner un ejemplo. Además tenéis que tener en cuenta otro pequeño matiz, y es que el nivel de contraste de una foto lo marca el objetivo. Entonces, claro, podéis tener un contraste que os afecte. Vale, ya veo que no es o tan una fácil. Exposición que no cuadre, por ejemplo. Una exposición más alta os va a hacer que ese rojo parezca más naranja, cuando realmente es un problema de exposición y no es un problema de perfil de color o de perfil de calibración de cámara. Pero en definitiva, lo de la calibración de cámara, estoy convencido de que se ha incluido por la propia obsesión que existe de la calibración de monitores, ¿vale? Que es una guerra que ya hemos comentado y que no suele tener mucho sentido, complicarse mucho la vida. Así que, bueno, haremos un ejercicio de por ejemplo, con X-Rite, porque es quizá el más habitual y que hay un plugin para Lightroom para incorporar esos perfiles que habéis hecho. Pero lo que está muy bien ya es que tengas los propios. Al final, casi todo el mundo acaba trabajando con los estándar, que son pues, el Adobe estándar que ya viene, que es el que va mejor. Al menos a mi modo de ver, es el que tiene un contraste como más interesante. Y el resto pues los olvidamos un poco. El siguiente módulo es un módulo que yo no uso, os lo adelanto que no va a entrar en el curso porque yo no lo uso porque mis cámaras no tienen en los EXIF información de geolocalización, pero que es el módulo mapa. Si viajáis mucho y tenéis cámaras con geolocalización, seguro que le dais utilidad. O por ejemplo, esto es muy interesante como ejercicio si tenéis por ejemplo una cámara compacta que tiene GPS. Y os vais a hacer senderismo y vais haciendo fotos, o para el típico cazador de bolets en Cataluña, pues, buscador de setas en el resto del mundo, que vaya guardando los sitios, hace una foto en un sitio y luego pues tiene la geolocalización hoy en día con los móviles y lo ve en un mapa. Además es que lo veis en un mapa que es Google Maps básicamente, porque es Google Maps, que lo tengáis claro. Y entonces pues podéis ampliar una zona, hasta
paso de persona, vamos. Sí, es alucinante. El nivel de detalle es... ahora estamos ampliando aquí, veo caminos de tierra en medio de un monte por Alcoy. Sí. Y bueno, es muchísimo. Mira, aquí, hostia, aquí se han dejado algo. Vale. Entonces, es un módulo que yo no utilizo, pero que va muy bien para este tipo de cosas, para etiquetar fotos en lugares. Sí, sé que existe. ¿Qué tiene como ventaja? Adobe llegó a un acuerdo hace tiempo con Facebook, y entonces cuando podemos importar directamente desde el Lightroom fotos a Facebook, pues todas estas cosas ya está geolocalizado, ya las mete, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien para el que le interese. Ya os digo, yo no lo utilizo. Luego está el módulo libro. El módulo libro está bien, está muy bien porque es sencillo. Además os sirve para mapear un libro y hacer este libro, pues que os lo impriman. Ya tiene una serie de servicios asociados como Pulp, que lo enviáis, le decís el tipo de papel, las dimensiones, las fotos que vais a poner, esta es la portada, la contraportada, o sea, maquetáis un libro y lo podéis enviar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que os va a dar el precio directamente, con IVA no incluido, porque cada país tiene el suyo, pero os va a dar el importe y vais a tener muy claro cuánto os va a costar, pues un libro de 25 por 20, de 2 páginas, doble página y tal. Sí, pegas es que hay que hacerlo con ellos. La pega es que hay que hacerlo con ellos, ¿no? Con los sí, esa es la pega. Bueno, va a gustos, pero para gente que no se quiera complicar la vida, va muy bien. O sea, si pretendéis maquetar bodas con esto, os faltarán cosas, eso ya os lo garantizo. Os va a costar, es bastante completo, pero para hacer un libro fotográfico que solo sean textos y fotos, sí, incluso para haceros el portfolio de fotógrafo os podría servir, porque tampoco vais a hacer muchas florituras, interesa algo ágil y barato. Entonces hay un precio mínimo y servicios tienes, bueno, puedes hacer bulk, pero luego lo interesante es que en vez de enviarlo a un servicio, podéis coger este libro y pasarlo a PDF. Y eso quizá os interese más, porque entonces lo podéis llevar a la imprenta de la esquina, que seguramente os saldrá más barato. Claro. Aunque Bulb es un servicio bastante barato, básicamente, aunque te envíen los portes y tal, suelen ser construcciones de portada rígida o no, y eso está muy bien. O en JPEG separados por cada foto, o sea, por cada página. Sí. Bueno, eso va a gustos, sí, podéis jugar. Yo no lo uso porque suelo maquetar con Photoshop cuando tengo que maquetar algo, por costumbre. Cojo las fotos, maqueto y ya está, ¿no? Y cuando tengo que hacer un libro, lo hago con softwares del sitio donde voy a imprimir, porque ellos ya, casi todos los grandes impresores que hacen libros o que hacen libros de fotografía o álbums de fotos de bodas y todo eso, suelen tener su software y suele ser pensado para ellos y muy completo, ¿no? Otro de los módulos que veremos así, pero de repaso, por encima, es el módulo de proyección. Este sí que me gusta porque gracias a un fotógrafo y amigo, Francisco Guerrero, con el que coincidí dábamos un taller conjuntamente en Palma, sobre fotografía de bodas y fotografía, bueno, a fotógrafos profesionales en Palma, que además está muy bien porque lo hacen cada año. Estuvimos encerrados en un hotel y como además compartíamos habitación, nos empezamos a contar historias, y él, por ejemplo, cada vez que va a algún sitio a dar un curso, se lleva una cámara compacta o una mirrorless, claro, tiene un chollo con Fuji, Francisco, y bueno, porque se le ocurra, y entonces va haciendo fotos de muy street style, va jugando, va haciendo fotos en el mismo taller, cuando llega, en el aeropuerto, en no sé qué, y luego lo que hace es las pone todas en Lightroom en blanco y negro y se hace una pequeña proyección, claro, que luego salva en vídeo. Y entonces pones la música y es muy sencillito, no es muy complicado, no te permite hacer muchas virguerías, pero para los viejos del lugar que tenían aquel software que se llamaba ¿cómo era? Había uno que era para hacer montajes de vídeo. Un slider de estos. Sí, uno de estos.
Pues bueno, para esto os va muy bien. Yo de hecho he hecho algún vídeo así, es bastante cómodo. Puedes hacerte un making of de fotos de una sesión, sí, claro. O puedes coger y eso, pues unas vacaciones, haces un vídeo, lo subes y te olvidas, y así no tienes que enseñarle las fotos tú al resto, que se las miren en YouTube. Así que bueno, lo comentaremos por encima, pero poco más hay que decir, ¿no? O sea, le podemos decir cuál es la longitud y cuál es la música, y él lo ajusta. Luego está el módulo imprimir. El módulo imprimir, la verdad es que va francamente bien si tenéis impresoras fotográficas, porque podéis ajustar muchísimo la impresión, desde el tipo de papel, bueno, muchas cosas. La verdad es que está muy bien. Podéis hacer, incluso hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer y que bueno, solía enviar al laboratorio, pero ahora como ventaja es que os lo podéis hacer en casa, que es la hoja de contactos, es decir, todas las fotos de una sesión que he seleccionado, quiero revisarlas con el cliente, tengo una impresora fotográfica, las selecciono todas, hago que me quepan en un par de hojas de DIN A3, lo imprimo y me voy al cliente con eso, y así revisamos las fotos para que seleccione con una lupa, como se ha hecho toda la vida, y eso también puede ser muy útil. Y luego, si queréis jugar con el papel, las calidades fotográficas, para imprimir vuestras fotos en casa, está muy bien porque lo gestionáis todo desde Lightroom, y tiene como ventaja que todos esos parámetros que has usado, él los guarda. Entonces no tienes que repetirlos cada vez, y es bastante útil. Y el módulo que os diría el último todo, que menos me gusta, y que para mí es más absurdo, pero entiendo que tiene sentido, es el módulo web. El módulo web tiene varias opciones. Una es hacer páginas de contacto de fotos, por ejemplo. Yo creo que para la gente que, por ejemplo, hace orlas o hace fotos de comuniones, puede ser súper útil, porque cogen todas las fotos de una comunión, genera una página web, las suben, y la gente ya va diciéndole a qué número quiere las fotos y fuera. Y es una forma de no tener que enviar nada, ¿no? Es bastante pedestre en cuanto a lo que hace, pero bueno, quizá es porque mi componente informático no me deja, lo veo demasiado justito, y acabo haciéndolo yo. Es una buena opción para según quién y para según sí, quién, pero bueno, puedes jugar con la información de contacto para las fotos, puedes meter más cosas, y está bien. Bueno, lo miraremos así por encima para que lo veáis. Muy bien, ya está. O sea, tenemos bastante por delante. Tenemos bastante. Yo lo que quería, bueno, pensábamos que iba a salir un programa de 10 minutos, pero no, porque realmente es muy completo Lightroom, y bueno, era presentaros un poco de lo que se iba a hablar las siguientes semanas. Como siempre, intentaremos que sea los miércoles. Bueno, será los miércoles. Será los miércoles. Además, que sepáis sobre todo que nos vamos a centrar en los dos módulos de flujo de trabajo real para el fotógrafo, que es biblioteca y revelar. Sobre todo a revelar, veréis que claro, no es un módulo, pero para mí una cosa muy importante, que es el tema de exportación. Entonces, bueno, supongo que también lo tocarás. Claro, no lo ponen como un módulo, pero para mí casi llega a ser un módulo igual de importante. De hecho es una opción de menú. Por eso. O sea, no sé. Y la verdad es que las opciones de exportación son tremendas. O sea, eso digo que podrían hacer prácticamente un módulo de lo que es exportar, pero bueno, lo entienden como opción. Y, bueno, sí, lo que pasa es que, claro, como es algo como muy libre, hostia, yo es que lo utilizo. Una de las cosas que veréis enseguida cuando vais a exportar, que además es que bueno que saques el tema porque es muy interesante. Cuando os vayáis a exportar fotos, podéis guardaros perfiles de exportación, que es una cosa que casi nadie hace, y lo haces una francamente bien. Claro. Va muy bien. Por ejemplo, quiero exportar las fotos de Facebook en unas características concretas, con ¿no? unos píxeles, pues coges y te lo guardas. Con tamaño, quiere decir, y con todo. Te guardas esa configuración o ajuste preestablecido de exportación, y solo le das un clic y ya te cambia todo. Y entonces ya no tienes que estar pensando, a ver, las subí a 1600, las subí a 1200, las subí a 75, 96 dpi, ¿qué hacía con esto, no? Bueno, o les metía esta firma o les metía esta. Pues creemos que será... Hombre, es que dentro del módulo exportar también están todas las opciones, por ejemplo, módulo, de etiquetas. Claro, es que es las potentísimo. Etiquetas, las firmas, marcas de agua.
Marcas de agua, una barbaridad. Yo no sé, igual me equivoco, pero yo creo que acabarán poniéndolo como un módulo porque es lo suficientemente importante. Están ampliando el módulo revelar. Vale. Porque, por ejemplo, en el módulo revelar, desde hace ya unas cuantas versiones... Igual hay cosas ya que estaban... desde que aparecieron lo que son las previsualizaciones inteligentes, también apareció una cosa que casi nadie utiliza, que está como opción de menú, pero yo creo que a la larga estará como un módulo separado, que son las pruebas de pantalla. Ajá. Ahora, por ejemplo, las pruebas, que además se lo comenté en una pregunta que nos hicieron sobre la ERROM, las pruebas de pantalla ahora son muy sencillas, ¿no? Nos permiten ver en pantalla cómo quedará nuestra foto en un soporte diferente a nuestra pantalla. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Profoto RGB dentro del Lightroom, ya lo veréis, es el gamut más amplio que hay. Pero, por ejemplo, esa foto la vamos a acabar viendo en JPEG. Pues antes de exportar, ¿qué vamos a ver de diferente en la foto cuando sea JPEG? Por ejemplo, cuando sea un JPEG, sabemos que hay menos profundidad de color y que las zonas oscuras y las zonas claras tienen tendencia a posterizarse, a ese pixelado feo que a veces queda, ¿no? Pues lo podemos ver a priori y corregirlo. Claro. Corregirlo antes de exportar. Bueno, ya lo veis, infinitas opciones o muchísimas opciones y eso que intentaremos saber en un programa radiofónico en definitiva. Entonces, bueno, si queréis realmente verlo y ver clases y eso, pues para eso os hemos indicado el taller al principio del podcast. El 8 de abril lo haremos de día completo. Y bueno, recordad que si os interesa además tenéis el descuento. Os diría que a los que se apunten, yo les recomiendo primero que escuchen el curso entero, porque el día ese va a ser tan denso que no vamos a podernos parar en casi ningún punto. Es verdad. ¿Vale? Entonces, efectivamente, mucha información. Escuchando esto, pues os saldrán preguntas. Podréis pensar, pero ¿cómo lo dais así gratuitamente? Pues no nos preocupa, porque al final al final es al revés. El que realmente quiere aprender, claro, tiene que venir tarde o temprano, se va a tener que comprar un libro o ir a un taller. Entonces, a ver, lo que no podemos es hacer vídeos por ahora, por tiempo, y eso no hemos valorado la opción de hacerlo en vídeo y todo eso. Estaría muy bien, pero ya nos requeriría una cantidad de tiempo que no nos es posible hacerlo. Porque bueno, a lo mejor en el futuro, pero por ahora no. En vídeo y sin coste, claro, para nadie. Sería dramático, vamos. Bueno, por ahora tenemos que trabajar todavía, ¿no? Tú que yo sepa, tú no vives de rentas, ¿no? No, por ahora yo tampoco. Pero bueno, todo se andará, ¿eh? Vives de rentas, sí, estaría bien. Bueno, pues nada, eso, que sepáis que el 8 de abril tendremos este taller y que aprovechéis, como os decía antes, el descuento del podcast, que es del 20%, con la palabra podcast cuando hacéis la compra, en el carro de la compra. Y bueno, nada más. Y espera, y por cierto, para el que llega tarde y no ha oído el principio, soy Pera la Regula, esta voz es temporal. Sí. O sea, no me están doblando. Os lo dije en el último episodio, pero bueno, faltó Pera por eso. No, ahora tengo voz de Darth Vader. La verdad es que es profunda. Soy tu padre. Bueno, saludos a todos. Muy bien, pues nada, recordaros que nos ayuda muchísimo una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Así que nada, nos despedimos hasta el viernes, donde responderemos alguna de vuestras preguntas. Hasta luego.